Chuta. ¿Cómo están, queridos amigos? Un saludo grande desde la ciudad de La Paz. Aquí tengo una máscara, muy luchito, y pues porque hoy quiero comentar un poco sobre el chuta. Quisiera tener mejor memoria para recordar datos y nombres que en el transcurso de la investigación y de las lecturas voy comprendiendo, pero se van olvidando algunas cosas. Bueno, voy a tratar de hacer este comentario sobre la danza de los chutas, la danza en el carnaval. Es verdad que hay varias investigaciones que se han hecho aquí en Bolivia, pero quisiera comentar quién era el chuta. De lo que he escuchado, por ejemplo, el investigador Ramiro Cusicanqui, que en internet lo pueden encontrar, Ramiro Cusicanqui, ha escrito un libro sobre el origen del chuta. Dice Corocoro, cuna del chuta, que queda aquí cerca. Corocoro, aquí cerca de la ciudad de La Paz. Fue un centro minero también. Dicen que ahí nació el chuta. Caquiaviri, que está cerca de Corocoro, también se atribuye el origen del chuta. Pero podemos decir que es de, de estos lugares, de los Andes, de La Paz, los centros mineros. Pero yo recuerdo que yo de niño siempre, y ahora más joven, veía a mi mamá vestirse de cholita, hermosa, con sus chaquetas coloridas, y hay fotos, y también a papá bailar. Esta es una máscara de papá, por ejemplo. Antes yo veía esta máscara y ahí nomás no entendía el por qué, cuál es el significado del chuta. Uno piensa, bailan por alegrarse, por tomarse unas cervecitas, no todos toman, y por celebrar el carnaval, compartir con las amistades. Pero ahora ya de adulto, uno que se dedica a contar historias, eh, yo dije, y al teatro, porque a los teatreros nos encantan mucho las máscaras, también a los narradores. Y yo preguntaba, eh, ¿por qué bailan? ¿Cuál es el significado de esta máscara? ¿Por qué es rosada? ¿Por qué tiene barba? ¿Quién es este personaje? Y resulta que su historia es muy, muy interesante. Su historia es muy fascinante. Así rápidamente les quiero comentar lo que he aprendido leyendo, porque ya por La Paz, por Caquiaviri, por Corocoro, por distintas provincias de los Andes, porque estamos en tiempo de carnaval, ya ha empezado a bailar multitudinariamente por todas partes la danza del chuta. El chuta es un personaje y con su cholita, está con su chola bailando. Resulta que cuenta don Antonio Párez Candia y don Ramiro también Cusicanqui, voy a mezclar lo que ellos dijeron en una síntesis, que el chuta, en tiempos de por allá por los 1910, 20, nació la danza del chuta. Y antes y después, hasta antes de la revolución del 52 en Bolivia, pues existía el pongueaje. Bolivia no ha dejado de ser una nación todavía racista. Lo dicen los intelectuales estudiosos de ese tema, no hemos superado el racismo, porque la colonia nos ha dejado muchos resabios, el racismo fue uno de ellos, muchas herencias, esa sociedad de clases estratificada, donde unos tienen más derechos que otros, donde hay seres superiores y seres inferiores, digámoslo de esa manera. Y entonces ha sucedido que todavía tenemos en la República, desde 1825, eh, todavía tenemos resabios de lo que ha sido ¿no? El racismo. Lo que pasa es que en esas épocas, por los 1910, 20, todas esas épocas antes de la revolución de 1952 en Bolivia, donde se consiguen muchos logros para las mayorías que fueron marginadas siempre. Resulta que el chuta era el campesino, nuestros abuelitos aymaras, quechuas. Bolivia era una sociedad semifeudal, es decir, había señores, hacendados, patrones, y había pues las clases medias, mestizas, y después la, las mayorías indígenas que eran considerados como animales sin alma por la iglesia y sin inteligencia. Entonces eran tratados peores que animales y se iban a cuidar las casas de los hacendados criollos bolivianos y también de extranjeros. Y entonces el chuta era el
el, el campesino que vivía como servidumbre de las clases medias y altas en Bolivia. Imagínense. Entonces, en carnavales, en todo el mundo, en España, en Europa, en carnavales hay unas horas, un día o dos, voy a averiguar mejor ello, que el carnaval está permitido burlarse del poder, burlarse del patrón, burlarse del poder en sí. Entonces, estos pongos, allá en Coro Coro, dicen que había muchos hacendados europeos, había libaneses, ingleses, bueno, españoles, eran los patrones, ¿no? Que tenían empresas mineras que explotaban el mineral boliviano, cobre, oro, ¿no? Así como no había una nacionalización de las minas, entonces ellos venían, encontraban y explotaban, y esas riquezas casi no le dejaban al país, sino que se lo llevaban fuera del país. ¿Y quiénes trabajaban? Pues los campesinos, las mayorías aymaras, quechuas. Entonces, como vivían explotados, humillados, marginados, maltratados, despreciados, se les prohibía estudiar. ¿Para qué van a estudiar los indios? Decían. Porque sabían los patrones que si los campesinos aymaras, quechos, los aymaras, personas originarias, que eran mayorías, se ponían a estudiar, podían superarse y dejar de ser esclavos. Pero por mucho tiempo, antes del 52, fueron esclavos, fueron maltratados, fueron humillados, fueron masacrados. Y entonces esas mayorías que fueron obligadas a ser siervos de los hacendados, de los patrones, pues querían burlarse. En carnavales querían burlarse de alguna manera de sus patrones que tenían defectos, seguro eran déspotas, humillaban, mataban a las mayorías si se rebelaban contra la servidumbre obligatoria que había sobre nuestros abuelos. Es que es bueno conocer la verdad para ver y no repetir eso que en estos tiempos todavía hay resabios de ello. De ello es el racismo, por ejemplo, un resabio. Entonces los campesinos se inventaron una danza que se baila en pareja del chuta, se disfrazaron como sus patrones, por eso hicieron una máscara del alambre milimetrado que se usaba, dicen, en las minas para cernir el mineral, el oro y el cobre que había en Coro Coro, en las minas de Coro Coro. Y pues de eso hicieron una máscara y le dieron forma y le pusieron la barba de los extranjeros, ¿no? Libaneses, ingleses, portugueses que habían, y solo tiene su bigote aquí, ese bigote, y pues son barbudos, y es rosado o es blanco, que simboliza a los europeos. O sea, se disfrazaban de los europeos para burlarse de ellos en carnaval, que era permitido burlarse del poder, ¿no? Entonces de ahí nace esta danza. Y el traje es, pues, dice Antonio Paredes Candia, don Antonio, en su libro Danzas Folclóricas de Bolivia, cuenta que ese vestuario que actualmente usa el chuta se parece mucho al que usaban los toreros o también los campesinos allá en España. Y cuenta él que como los pongos venían aquí a las haciendas en La Paz, había haciendas de las oligarquías bolivianas. Entonces, como ellos eran siervos, venían a cuidar las haciendas de los patrones, de los hacendados, ¿no? Entonces, y pongo viene de puerta. Ellos cuidaban las puertas, se turnaban y venían a cuidar las puertas aquí en la ciudad. Y esos eran pongos. Entonces les decía, ¿no? Dice don Antonio Paredes, ya, como diciéndole, ya quítate ese poncho, ese yucho, quítate. Ya, te vas a poner, esto te vas a poner. Y les daban esas chaquetas y esos pantalones que se parecían a lo de los campesinos que usaban allá en España. Para vestirte bien, seguro le decían, ¿no? Entonces se fueron vistiendo de eso, todos, y así vivían, explotados. Y pues después se vistieron con ese mismo traje y las máscaras se disfrazaron de sus patrones, y dice que hablaban en falsete, en lengua aymara, para que mientras bailaban en las danzas se burlaban de sus patrones, de sus defectos, ¿no?
El carnaval permitía eso por 1 o 2 días o por el tiempo que dura el carnaval. Había esa licencia. Y pues de ahí, de la imitación satírica de sus opresores, nace la danza del chuta. Y pues se volvió un personaje carnavalero y pues bailaba con su pareja, con su cholita. Y como bailaba con su cholita, entonces, bueno, era una danza de pareja que se bailaba con el ritmo de huayño, ¿no? Que se interpretaba con pinquillos y tambores o con instrumentos de bronce, trompetas, etcétera, etcétera. Hubo el que tenía más platita, bueno, tenía unas bandas mejores. Siempre hubo esas diferencias, ¿no? Y el yuchu, bueno, que es propio de aquí, del pueblo aymara, quechua, entonces se pusieron el yuchu, la máscara, y así hicieron una simbiosis para crear este personaje, el chuta, ¿no? El chuta. Y pues eso más o menos quisiera comentarles de esta danza. Los trajes les voy a mostrar un día y ahí en los dibujitos voy a poner. Tenían motivos, pajaritos, flores, plantas, bordadas por los bordadores en 1910, 20, 30 adelante. Fueron evolucionando los trajes con motivos de la fauna y flora del altiplano. Y pues y así la danza y ahora se ha difuminado por todas partes, desde las minas de Corocoro, de Caquiavirí. Aquí en La Paz se baila mucho, estos días van a bailar, voy a traerles unos videos. Y yo no sé si los que bailan, mis hermanos, conocen estas historias. ¿Quién sabe si? ¿Por qué no está en YouTube? ¿No? Está en YouTube, hay buenas investigaciones sobre el tema. Yo no sé si los que bailan saben eso, no sé si lo intuirán. Seguramente sus abuelos les contaban, como yo les estoy contando un poco del por qué se baila esta danza en carnavales. Y ahora pues, cada año los artesanos aquí en La Paz van perfeccionando estilos, colores hermosos. Entonces, no sé si conocerán esta historia. Tal vez lo intuyen, digo. Quizás lo conocen. Y si no lo conocen, bueno, yo digo, yo me alegro porque digo, ese personaje que era esclavo, humillado, maltratado, despreciado, matado, que eran las mayorías indígenas, después que muchos eran pongos o esclavos de los patrones y hacendados de una sociedad boliviana, racista, clasista, que todavía queda resabios de aquello. Yo veo bailar a los chutas, ahora entiendo a mi papá, veo bailar a los chutas y me alegro porque digo, esos que fueron esclavos ahora aquí bailan libres, 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 la chola, el chuta, bailan libres, en una libertad que cada día todavía tenemos que luchar para conquistarla, pero bailan libres. La fiesta del pongo, yo le digo, la fiesta del esclavo, y se alegran, y quizás en sus genes está esa lucha por la libertad, por la dignidad, que todavía no hemos dejado, no hemos terminado de conquistar en Bolivia. Todavía Bolivia es una sociedad racista, clasista, tal vez en menor grado por los logros que se han conseguido en estos últimos años, en todo nivel, pero es un reto aquí en Bolivia y no sé si en Latinoamérica también. Bueno, un abrazo desde Bolivia, se hizo corto el tiempo y seguiremos hablando del chuta y que nos vemos pronto. Nos vemos pronto, queridos amigos, quedó mucho por hablar. Adiós, se acabó el tiempo, voy a cortar para que pueda publicarlo. Un abrazo grande y les voy a mandar videos de los chutas bailando por aquí, por el tejar, del pepino, el chuta y la cholita. Ya estaremos hablando del pepino también. Un abrazo desde Bolivia y de este rincón de La Paz. Un abrazo, amigos.